por acá. ¿Cómo estás, Matías? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, Muy bien. muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a plantearle hoy a la gente? Se me había ocurrido plantear el tema de la prevención en cuanto a los casos de abuso infantil, ¿sí? Abuso sexual, básicamente, teniendo en cuenta la cantidad de casos tristes que hemos estado viendo los últimos días en los medios, Sí. de algunos niños que han tenido un triste final. Porque nosotros siempre lo planteamos desde el punto de vista psicológico que el principal enemigo de los casos de abuso es justamente el tema del diálogo y el de hablar sobre lo que ocurre. Sí, la prevención, ¿no? Sobre También. todo la prevención, claro, porque es de lo que principalmente se nutre un abusador para poder realizar lo que finalmente termina haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser la sexualidad un tema tan prohibido, tan poco abordado desde los adultos para con los niños, es cuando se generan las confusiones y es de donde parten los principales puntos donde un abusador comienza a trabajar sobre la mente de un niño, que es tengamos un secreto, esto no se lo cuentes a nadie, esto va a quedar entre nosotros dos, o directamente amenazas sobre algún ser querido del niño. Si vos le contás a mamá o a papá, entonces yo les voy a hacer algo, y demás. Y hay que decir que la principal herramienta que nosotros como padres o como adultos tenemos para proteger la mente y la integridad de un niño es hablar con ese niño. Muchas veces acá, hablando de distintos temas, hablamos acerca de que los niños son personas igual que nosotros. Sí. Digo igual que nosotros los adultos, que comprenden y a lo que con un lenguaje adecuado se les puede explicar, Claro, todo. lo que son las distintas partes del cuerpo, los distintos tipos de caricia, que hay caricias que pueden hacérsele a un niño que te agarre en el cachete o algo, y que no todo el mundo puede venir a hacerme cariños. Ni darme abrazos que me incomoden. Ni darme abrazos que me incomoden, ni darme cosas a cambio de otras cosas, porque ese también es otro punto importante, las golosinas, los regalos o las cuestiones materiales, a cambio. Entonces, los chicos tienen que saber exactamente, tienen que saber que hay partes como las zonas genitales que no pueden ser tocadas por otras personas, ni tampoco pueden ser vistas por otras personas, y también hay que decirle a los adultos, a los padres y demás, que muchas veces nos preocupamos demasiado acerca de los niños y los extraños, y eso está muy bien, porque la verdad que son un factor de riesgo, pero el principal factor de riesgo de los casos de abusos está en las personas conocidas y está en el seno de la familia. Lamentablemente, aunque uno no quiera a veces escucharlo, por eso digo que es bueno hablar de este tema. Sí. Como ha ocurrido, ¿no? Lamentablemente, ¿cuánto de complicidad hay a veces en las familias? Porque hay muchos casos, sobre todo cuando hablan de adultos, ¿no? Donde dicen, por ejemplo, mi mamá sabía, que no sé, que mi tío, que mi papá, que fulano me abusaba y no hacía nada, ¿no? Es uno de los principales inconvenientes, y es que algunas de las personas de la familia saben, por una cuestión que tiene que ver algo así como con el escarnio público, con una cuestión que tiene que ver con no querer ver lo que está ocurriendo. Muchas veces lo que se hace es decir, no, se le debe haber hecho, debe haber inventado, debe estar enojado con la persona que se acusó y demás, y la verdad es que un niño pocas veces inventa una cuestión de esas. Yo te diría que casi nunca, es muy raro que pase, y no las inventa simplemente porque no conoce de la significación que tienen. La sexualidad, de las consecuencias, ni conoce de las consecuencias. Sí. Entonces es muy raro que un niño venga y te cuente una cuestión de este tipo si no es cierta. ¿Sí? Hay algunos casos contados con los dedos de la mano donde algún adulto prepara a un niño para, pero son se fácilmente termina desvirtuando, ¿no? Cayéndose en la cámara, por supuesto. Entonces muchas veces los padres o los receptores de las denuncias de los niños, a quienes les cuesta muchísimo hablar, terminan por echar por tierra esto, diciendo que se le debe haber hecho, no debe ser, simplemente por una cuestión de no querer aceptar, porque aceptar que eso ocurrió, primero que es aceptar que hay alguna responsabilidad nuestra en cuanto al cuidado, y después es aceptar que tenemos que accionar sobre eso, que hay que hacer una denuncia. Que tenés al enemigo viviendo en tu casa. Que tenés a alguien tal vez viviendo en tu casa, tal vez algún familiar, un tío, un primo, con lo que hay que decir que los controles
para los niños no solamente tienen que ser muy estrictos en cuanto a los extraños, sino que también tienen que ser muy estrictos para con el seno familiar. Un abusador abusa de un niño cuando está solo con él. Es decir, que cuanto menor tiempo o nulo tiempo pasen nuestros hijos con un adulto que no sea alguien de confianza, y el de confianza es mamá, papá y ya no hay mucho más, mejor. Y digo, ¿cómo se hace como para también no vivir, ¿no? Perseguido, perseguida, porque muchas veces es el mismo padre el que abusa, muchas veces es el mismo papá. Entonces, yo he escuchado mujeres que decían, bueno, no, yo a mi hijo, por las dudas, ¿no? No lo dejo con el papá solo, no lo dejo con el abuelo, no lo dejo con el tío. Digo, tampoco uno puede vivir paranoico pensando que tu hijo va a sufrir un abuso sexual. No, claro. A veces yo lo que hago o lo que digo es preferible que uno pase por antipático a que después tenga que pasar por una situación aún peor. ¿Verdad? Entonces, simplemente no dejando a los niños solos con otros adultos, ya. Digamos, si lo podemos hacer esto una conducta automática, que no tenga que ver con la paranoia, sino así como cuando decimos a los chicos que no crucen la calle y uno está pendiente todo el tiempo, hay que incorporar esto, uno tiene que estar pendiente de que el niño no quede a solas con ningún adulto, así sea el tío. Ahora, la prevención en cuanto a los casos de abusos tiene dos aristas, porque como decimos que la gran mayoría de los abusos ocurre en el seno familiar o de la familia de segundo nivel, digamos, cercana, vecinos, también vecinos, tíos y demás. Toca el otro rol para los demás, los que no somos partes de la familia, son docentes, trabajadores de la salud y demás, en cuanto a hablar con los niños en los espacios, en el colegio, en la escuela, en los espacios que tengamos, acerca de la posibilidad de que ellos puedan hablar. Hay que hablar acerca del cuerpo de los chicos, hay que explicarle qué partes del cuerpo no se deben tocar bajo ninguna circunstancia y hay que darle la libertad para que ellos hablen. Aquí debería haber o cumplen un rol muy fuerte los docentes, que son quienes a veces notan estas conductas. Sí tenemos que decir que la conducta del niño cambia a partir de que es abusado. Sí empiezan a haber problemas de conducta, se empiezan a aislar, la enuresis también es un punto a tener en cuenta, es decir, que se hagan la pis, es un punto a tener en cuenta. Hay varios factores a tener en cuenta, entonces, desde el lado de la familia como protección, es esto, no permitir con el niño y hablar con el niño siempre, decirle y darle la confianza también, porque si a veces el niño nos cuenta alguna cosa o nos habla de alguna cosa un tanto sexual y nosotros nos escandalizamos, cuando le ocurra algo realmente negativo, también va a ser un niño, no lo va a querer contar. Claro. Es decir, los comentarios sexuales en la niñez son naturales, a veces no tienen que ver con casos de abuso, tienen que ver con que vieron una película o algo, entonces tienen una inquietud, hacen algún comentario, alguna inquietud, bueno, uno lo siente y le explica, mira, esto pasa porque, con un lenguaje adecuado para el niño, por supuesto, siempre, y siempre hay que hablar y hay que decirles que cuando se sientan incómodos, que no hay caricias que nos hagan sentir incómodos, que no hay secretos y que no nos va a pasar nada, que nos tienen que contar todo, aun cuando le tengan amenazas en cuanto a hacernos daño. Bueno, la verdad que vamos a tratar de evitar algunos de los casos lamentables que por ahí vemos, ¿no? Porque cuando ocurren, después se habla mucho de lo que pasó y cómo pasó, con una cuestión un poco más morbosa del tema, pero pocas veces se habla, bueno, ¿qué hacemos para prevenir esto, digamos? Claro. Y para prevenir, la principal herramienta es hablar con el niño y nosotros cuidarlo de que simplemente no se quede solo con adultos, cuanto menos se quede mejor. Bueno, a no tenerlo. Son muchas las medidas a tener en cuenta, ¿no? Sí, y la verdad que también uno siempre tiene temor, ¿no? Porque también ha pasado, digamos, en situaciones en jardín de infantes, no sé. Claro, y hay que tener cuidado y hay que tratar de leer y atender a todos los indicadores. Hay que decir que la mayoría de los abusadores, por lo general, son hombres. Hay un porcentaje muy pequeño de mujeres, pero por lo general son personas del sexo masculino que tienen entre 25 y 50 años, que por lo general son muy correctos, que no tienen el típico perverso que muestra que otra no tienen personalidad. faltas, que no son personas desagradables, que no, contrario a los puntos de los que la gente protege siempre a los niños. Los protege del mal dicho malandra que anda mal vestido, de aquel, que está bien que se los proteja también, pero hay que decir que los principales abusadores son personas que tienen un buen
son agradables, tienen buen Claro, porte. uno nunca lo pensaría de ellos. Sí, son personas masculinos y por lo general del seno familiar. Casi el 70% o 80% de los casos de abuso se dan en el seno de la familia. El tío, el primo, el hermano, el sobrino, el padre, el abuelo. Hay cosas que no pueden permitirse. No está bueno que duerman con el abuelo, que duerman con el tío, Sí. que duerman con... No está bueno que... Hay un montón de cosas de cuidado que deben tenerse en cuenta. Digamos, los niños tienen que dormir solos en su cama y ya. Bueno. Ocasionalmente pueden venir a cama de los padres, sí, ocasionalmente, pero cuanto menos lo hagan, mejor. Bueno, todas estas cuestiones entonces para tenerlas en cuenta. Matías, ¿cómo hace la gente que te quiere Bueno, consultar? 3874-843211 o O'Higgins 1039. Muchísimas gracias. Gracias por traernos gracias. este tema que obviamente es súper importante. Pausa, ya volvemos. Dame una vueltita otra vez. Chequi, 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 chequi.